Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes para a nossa nona live do ciclo de lives do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nosso GEP-JUVE da URGS. Quando iniciamos esse ciclo de lives, não pensávamos que finalizaríamos ou chegaríamos próximos, né, ao final tão rápido. Foram 8 lives até agora e temos então hoje a nossa nona live com uma convidada muito especial que nos fala diretamente da Colômbia, né, a professora Marta Lucía Gutiérrez Bonilla. Já vejo que a professora Marta nos chama aqui para participar da live, né? Vamos aceitá-la brevemente e vamos já comunicando que nós faremos esta live em espanhol. Tá? Vamos falar o mais devagar possível para que todos entendam, né? E vamos dando início então, né, celebrando os nossos fazeres investigativos, celebrando a nossa vida de pesquisadoras, pesquisadores das juventudes, com essa nossa convidada mais do que especial na noite de hoje. Vamos aceitar a professora Marta, que vai entrar com o Observatório de Juventude da PUC, da PUG, né, da Pontifícia Universidade Gregoriana. Y ahí se encuentra profesora Marta, sea muy bienvenida, buenas noches. Oi, Victor. Oi, todos e todas. Um saúdo muito especial da Colômbia para vocês. Estou aprendendo português, por isso é que estou tentando dar estas palavrinhas para vocês em português, mas tenho muitos erros, então vamos falar em português com Victor o mais cedo possível para que vocês possam entender. Se vocês não entendem, por favor, perguntem. Não tenham vergonha disso. Então, vamos a continuar. Vocês A vêm, professora, vocês vêm diga bem, Marta. vocês vêm Sim. bem. Uhum. A professora Marta, ela é uma grande aprendente do português, já está em níveis bastante avançados, né? A título de curiosidade, a professora Marta, para nós, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, a professora Marta escuta, né, quase que diariamente a Rádio Gaúcha, né, para poder praticar a escuta, né, da fala em português. Então, a professora Marta já é de casa, né? Só falta vir aqui a Porto Alegre, né, para conhecer presencialmente a nossa cidade, a nossa universidade, né, mas ela já é de casa, né? Bueno, a continuación vamos a hablar en español. Eh, bueno, le pido disculpas a todas y todos por mis posibles errores de mi español. Hace tiempo que no hablo en español, de hecho que quizás sea posible entenderme hablando en español. Hablaremos despacio, ¿sí, Marta? Para que la gente luso hablante se lo pueda entender. Bueno, en primer lugar quiero hacer una breve presentación del largo currículum de Marta, ¿no? Que es nuestra invitada de esta noche. Marta Lucía Gutiérrez Bonilla es enfermera, especialista en salud internacional, magistra en desarrollo, es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Marta es directora del Observatorio Javeriano de Juventud. Es consultora en temas diversos de juventud, políticas públicas poblacionales, conflicto armado y construcción de paz. Marta es docente de investigación en política social y en estudios de paz y resolución de conflictos. Marta, muchas gracias de verdad por aceptar de inmediato nuestra invitación a esta charla de esta noche. Esperamos que la gente que nos va a ver en este momento, los que van a ver después en el video que queda grabado aquí por Instagram y también por YouTube, sea un espacio de construcción colectiva
del conocimiento acerca de las juventudes, nuestro objeto tan querido de investigaciones. Muchas, muchas gracias, Marta, por tu amabilidad, por tu receptividad. Siempre que tenemos una invitación, Marta, la acepta de inmediato y para nosotros eso es una forma de garantizar que nuestros lazos sean siempre muy bien estrechos y así nosotros nos sentimos, ¿no? Con todo gusto, Víctor. Gracias a ti por la invitación. Me parece muy importante que podamos conversar y estos lives que has hecho son maravillosos. Ponen en diálogo pensamientos diversos, pero ponen en diálogo personas que estamos en latitudes, en lugares distintos. Estoy viendo que ha entrado algunas personas del Observatorio de Juventud. Ahí veo a Mariana Cano Márquez y algunas de nuestro grupo también. Hecho que me da mucha alegría porque creo que es importante que tendamos puentes, construyamos puentes entre ustedes que tienen tanta experiencia, que son tan dialécticos y tan profundos en sus análisis, y nosotros que hacemos también trabajo en juventudes y que podemos, digamos, en conjunto construir y buscar nuevas oportunidades de vida para nuestros jóvenes. Perfecto, perfecto. El tema que nos toca hablar en la noche de hoy es el tema de la construcción de paz. Un tema que Marta es más que especialista, ha trabajado muchísimo en teoría y práctica con este tema. Pero antes, Marta, mientras estaba revisando tu currículum para presentarte, me acordé del taller que hicimos en el seminario de Minas Gerais en julio de 2019, o sea, medio año antes de pandemia y no teníamos idea de lo que venía por enfrente, ¿no? Y me acuerdo que nos has explicado, que nos has dicho un poco acerca de tu formación, ¿sí? Y a nosotros que trabajamos en directo, que trabajamos en profundidad con los temas de ciencias humanas y sociales, nos suena un poco quizás raro tener acá una enfermera de formación de base, ¿no? En primer lugar, sería muy interesante si pudieras explicar un poco cómo viene, de dónde sale ese interés por los estudios con las juventudes, ¿no? Porque eso puede ser interesante incluso a otras personas de otras áreas del conocimiento que pueden interesarse para trabajar con las juventudes, ¿no? Así que es un momento, me parece muy importante para hacer yo ya me lo sé, pues me acordaba de nuestro feliz encuentro en Belo Horizonte. Pero a nuestra audiencia, ¿qué te parece si nos explica un poco de tu trayectoria? Claro que sí. Yo estudié enfermería, soy enfermera de profesión y trabajé como profesora de enfermería 16 años. Pero en el camino de mi formación se me cruzó la maestría en desarrollo rural. Hice esa maestría y trabajé en temas de desarrollo rural. Estando trabajando en temas de desarrollo rural y en el sector rural, tuve mucho que ver con el diseño de políticas públicas y con la acción de las políticas públicas para y con los jóvenes. Fue ahí donde, digamos, conecté dos áreas en las cuales desde hace más de 20 años estoy trabajando y son las políticas públicas y las juventudes. En el entendido que las políticas públicas nos ayudan a hacer posible las acciones, los compromisos, las tareas para resolver problemas prioritarios de las poblaciones, entre esos los jóvenes. Pero ahí tuve que trabajar entonces en el diseño de políticas públicas de carácter participativo para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, para familias, o sea, en políticas públicas poblacionales. Y allí empecé a conectarme con el tema de juventudes
se estaba empezando a diseñar el Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana. Yo era la directora de una fundación que se dedicaba a la educación y desarrollo campesino y me conectaron para que yo participara en ese proceso como asesora. Y entonces, un poco más de 20 años, diría yo, vengo trabajando en temas de juventudes y tuve la fortuna, luego hace 10, 12 años, que la universidad me invitara a ser la directora del observatorio y ahí sí que mergullé, me introduje totalmente en el tema de las juventudes. No, perfecto. Vamos a hablar más adelante del observatorio, ¿no? Pero nos poniendo en el tema de la noche, que es sí la construcción de paz, juventudes y construcción de paz, sería muy interesante, Marta, si pudieras hablar un poco, ¿no? Porque es una historia muy larga, ¿no? De Colombia, si hablar de Colombia, hablar de contexto regional, nacional, en el marco temporal, ¿sí? Del conflicto y todo, para que la gente se lo pueda entender, dónde entran las y los jóvenes en este tema del conflicto, ¿no? Si pudieras hablar así un gran resumen a nosotros, en especial a la gente de Brasil, que me atrevo a decir que poco conoce, ¿sí? Las entrañas, o sea, la historia más completa de Colombia, ¿no? Porque estamos como que pegados, pero son culturas, son idiomas, son, sí, formas de contar la historia distintas. Así que sería muy interesante empezarmos con el tema de una breve historia, sí, de Colombia y del conflicto, y ahí cómo llegamos en los jóvenes en ese contexto, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, en la historia reciente de Colombia, que podemos ubicarla en los últimos 100 años, eso es reciente para la historia, llevamos más de 60 años en Colombia en un conflicto armado permanente entre el Estado, las fuerzas del Estado, las fuerzas militares y grupos, digamos, en contra del establecimiento. Y me refiero en la primera etapa a la guerra de guerrillas, o sea, grupos de izquierda que se fueron, que cogieron las armas y se fueron a las montañas a luchar en contra del establecimiento, o sea, en contra a un Estado desigual, inequitativo, que impedía que todos tuvieran, digamos, las iguales derechos. Los campesinos se arman, cogen las armas y empiezan a construir guerrillas, grupos guerrilleros de izquierda, generalmente eh, marxistas, de ideas marxistas, y empiezan a luchar por la pugna del poder con el Estado. Esa es como una primera etapa de estos últimos 60 años. Pero en estos últimos 60 años también se cruzan otros actores armados, además de las guerrillas, que en Colombia pues hemos tenido la guerrilla más antigua de América Latina, que fue las FARC-EP, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Las FARC-EP fue la que firmó el acuerdo de paz hace 5 años entre el gobierno y ellas en La Habana. Pero también seguimos con otros grupos de guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación. Tenemos otro grupo de guerrillas que siguen luchando por el poder. Pero ¿qué sucede? En esos 60 años la guerra se deteriora, los grupos armados de izquierda que tenían un ideal de coger el poder y redistribuir ese poder ante los más pobres, los más débiles, los más vulnerables, para poderse sostener esos grandes ejércitos, se dejan, digamos, penetrar por otros actores armados. Y ahí aparece en nuestra vida nacional el narcotráfico y dentro del narcotráfico los acuerdos que el narcotráfico hace con esas guerrillas de izquierda para poder controlar territorios, ya sea para pasar la droga,
ya sea para la siembra o para el procesamiento de la droga. Pero igualmente el narcotráfico alimenta la construcción de otro actor armado muy fuerte que han sido los paramilitares. Un ejército que se dice está a favor del Estado y del establecimiento y de lo, digamos, de lo normado, de lo que debe estar, digamos, de la seguridad del Estado, pero que empieza a trabajar tanto haciendo el trabajo sucio del Estado como de grandes poderes de nuestro territorio. Y digo grandes poderes, otra vez el narcotráfico, grandes terratenientes que despojaron a grandes grupos de población campesina de sus tierras y que permitieron también la matanza de campesinos. Bueno, ¿qué pasa hoy después de 5 años de firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional? Pasados 5 años, resulta que los lugares que controlaba las FARC, esa guerrilla muy fuerte que había, esos lugares han sido copados, o sea, ha llegado grupos armados nuevos, otros que han sido reciclados, de los viejos se han armado nuevos, y a apoderarse de las tierras, a asesinar campesinos, a controlar las rutas de la droga, y aquí ha entrado otro conjunto de grupos armados más de otros países, de México, del Clan del Golfo. Entonces tenemos ahora todas esas zonas que las FARC controlaban y, entre comillas, entre aspas, mantenían el orden y la paz ahí al interior, aunque se confrontaban con el Estado. Esas zonas hoy ahora están, están siendo disputadas, peleadas entre varios grupos armados y digamos que la situación no ha mejorado para nosotros. Aunque se ha disminuido los homicidios de una manera significativa, están nuevamente ocurriendo masacres. Masacres, decimos una masacre es cuando se asesina a más de 2 personas en un solo evento violento y se va directamente a esa acción. Entonces estamos en este momento, a pesar de que las FARC firmó el acuerdo de paz y han estado cumpliendo, y se reinsertaron más de 10.000 hombres y mujeres que estaban combatiendo en el monte, por más de que regresaron, hay otros grupos guerrilleros que siguen luchando y hay otros grupos armados muy asociados a las economías ilegales, especialmente de la droga, pero también de las maderas, de otras cosas, del oro, porque también han encontrado muchos yacimientos de oro, pero especialmente de las drogas, muchos grupos armados que quieren despojar a los campesinos de las tierras, asesinarlos, impedir el liderazgo de personas en los territorios, y pues eso mantiene, digamos, mantenemos el conflicto vivo. En ese escenario de conflicto vivo, los y las jóvenes han sido víctimas, pero también victimarios. Víctimas porque fueron quienes hicieron la mayor cantidad de población para armar los ejércitos, pero han sido victimarios porque también han sido impactados por la guerra y por los actores armados. Muchos de ellos han perdido sus padres, sus madres, sus hermanos, y muchos de ellos han sido asesinados por ejercer un liderazgo en sus comunidades para una mejor vida en esos territorios y en esas comunidades. El conflicto armado en Colombia, yo quería mostrar un mapa, pero pues no sé cómo se hace. Digamos que el conflicto armado en Colombia penetra todos los territorios del país, pero especialmente las zonas rurales, la costa pacífica. Tenemos una costa pacífica muy grande, que es una zona selvática de muy difícil penetración para el Estado y para los servicios sociales, pero de muy buena penetración para los grupos ilegales. Ahí siembran coca, ahí
talan árboles, ahí explotan oro, por ahí transitan la cocaína ya procesada para Centroamérica y de ahí para Estados Unidos y Europa. Entonces son zonas muy, muy difíciles, de acceso muy difícil, geográficamente muy complicadas, pero digamos que tomadas o totalmente controladas por estos grupos armados al margen de la ley. Perfecto, perfecto, sí. Gracias, Bárbara. Eso ha sido un resumen para nosotros increíble porque se nos alcanza a llegar ahí en el tema de las y los jóvenes, ¿sí? ¿Dónde entran las y los jóvenes en este contexto? ¿Sí? Están en el conflicto desde el inicio, eh, ingresan en un determinado momento, es más reciente. ¿Qué pasa con las y los jóvenes en medio de esto todo? Bueno, la voz de los jóvenes en medio del conflicto ha sido una voz que no se ha querido, que no se ha escuchado, que no se ha querido escuchar. En el año 2011 hicimos una investigación de acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas víctimas del conflicto armado en 2 regiones del país y fuimos a hablar con las y los jóvenes. Nadie les había preguntado a las jóvenes qué había pasado durante el conflicto en sus regiones, qué impacto habían tenido ellos respecto al conflicto, cuáles eran para ellos y ellas los daños y los efectos que había causado el conflicto en sus vidas. Nadie les había preguntado. Es decir, los jóvenes casi que no existían para la realidad nacional en contextos de conflicto. En el conflicto, digamos, los más afectados, terriblemente afectados, son las mujeres y los niños. Entonces, la acción y la observación y las ayudas se concentraban y se siguen concentrando aún en las mujeres y la infancia. La infancia porque tienen que, por los derechos de la infancia, digamos que son prioritarios por encima de los demás, pues tienen que atender a la infancia víctima y a las mujeres porque son las que quedan solas a cargo de la familia. Los jóvenes estaban borrados, no sé cómo se dice en portugués, borrar, Apagados. apagados de todo ese sistema o esa situación. Sin embargo, los jóvenes vienen trabajando en sus municipios, en sus lugares de vida, en acciones de construcción de paz. Han estado ahí presentes siempre y desde hace algunos años han empezado a hacer trabajos muy sobresalientes y hemos, digamos, varios empezado a preocuparnos por conocer, considerar y darle importancia a la voz y al actuar de los jóvenes. Y ahí hemos encontrado acciones muy interesantes de lo que vienen haciendo los jóvenes y aportando a la construcción de la paz duradera para este país. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, muchos de ellos consideran que participar en el diseño y desarrollo de políticas públicas es un mecanismo importante para lograr la transformación de sus comunidades, que solamente cuando ellos entran a ser parte, a incidir en las decisiones de política pública, ahí están logrando incidir en el cambio de condiciones de vida y por tanto en las condiciones de base para la construcción de paz. Muchos de los jóvenes con los que hablamos nos dijeron, mire, la construcción de paz significa poder resolver nuestros problemas esenciales, estructurales, de desigualdad, de inequidad, de pobreza. Pero para poder resolver esos problemas y evitar entonces que la violencia transforme nuestras comunidades negativamente, tenemos que incidir en esas condiciones de base y es por eso que muchos de los jóvenes que trabajan en construcción de paz trabajan justamente
en conquistar los espacios para hacer parte del diseño y la acción de las políticas públicas en los territorios en los que viven. Me refiero a municipios, departamentos que en Brasil se llamaría estados, y ahí están trabajando ellos. Esa es una, pero dos, han estado presentes en los espacios de participación que la ley o la institucionalidad pública ha generado. Existe espacio de participación juvenil de víctimas del conflicto armado a nivel nacional, departamental y municipal. Los jóvenes han entendido que si están en esos espacios de manera activa, aportando, esos espacios pueden ayudar a transformar las condiciones, digamos, adversas, las condiciones que contribuyan a mantener la violencia y el conflicto, y pueden ayudar a transformar esas condiciones hacia condiciones positivas de construcción de paz. Y una tercera que para mí ha sido muy bonita cuando pudimos hablar con los jóvenes, y es la necesidad de establecer una cultura de diálogo e interlocución respetuosa, así el otro no esté de acuerdo conmigo y yo no esté de acuerdo con el otro. Entonces, un diálogo y una presencia de todos, donde todos podamos ser con el otro, en comunidad con el otro, construir con el otro, así existan diferencias de pensamiento y de actuación. Pero eso para ellos, y eso es uno de los elementos esenciales y claves de la construcción de paz. El entender que el otro puede ser distinto a mí, pero que yo tengo el deber de escucharlo, de decirle que no concuerdo con sus puntos de vista, incluso discutirlos, pero que eso no me habilita a mí a desaparecerlo, ni simbólicamente, ni culturalmente, ni físicamente, ni asesinarlo porque pienso distinto. Y en nuestro país eso ha ocurrido, y es que el que piensa distinto, pues puede ser asesinado, puede ser asesinado. Tenemos un volumen enorme de líderes campesinos, de líderes de derechos humanos, de defensores de derechos humanos que anualmente son asesinados en nuestro país. Y los jóvenes están diciendo, no, podemos conversar, atender las diferencias a través del diálogo, de un diálogo constructivo. Pero claro, sabemos que hay actores armados que no les interesa que exista armonía ni diálogo constructivo, porque les interesa es despojar, o sea, sacar de los territorios a individuos que les impiden producir sus economías ilícitas, o que les impiden transportar su droga, o que les impiden apropiarse de un territorio con oro. Ese es el tema que para los jóvenes es impresionante, porque los jóvenes en esos territorios de mucho conflicto, ellos se han preocupado por generar formación para los otros jóvenes en liderazgo, en diálogo, en empoderamiento, en mecanismos de participación y en acciones de incidencia y conocimiento de la política pública. Y eso lo están haciendo los jóvenes en los territorios. ¿Quién los ayuda? ¿Quién les da dinero para eso? Nadie. Ellos mismos lo hacen. A veces reciben apoyos de la alcaldía, a veces no. Y han constituido redes. Claro, se ponen en peligro, ellos se ponen en peligro haciendo eso. Pero han estado convencidos que es necesario reconstruir el tejido social que fue roto por el conflicto. Ellos quieren tejer. Marta, me parece que el tema de la construcción de paz pasa por el tema de la construcción de este diálogo que nos ha dicho, ¿no? Y en portugués tenemos un dicho que es una vía de mão dupla, es decir, una vía de mano doble. El diálogo hay que irse y venirse, ¿no? Porque no es solamente uno que habla y uno que escucha, sino dos que hablan y dos que escuchan.
Me parece que eso es lo que los jóvenes están manifestándose, ¿no? Hay que dialogar, pero hay que dialogar con respeto. Eso me parece que es una premisa básica, ¿no? De este tema que nos trae usted en esta noche. Porque no hay construcción de nada sin el diálogo, no se construye nada, ¿sí? Y me parece que este tema es muy importante para las y los jóvenes de Colombia, el tema del diálogo, de ponérselo a hablar y también a escuchar, ¿no? ¿Me equivoco? No, está bien. John Díaz acaba de escribir diciendo, creo que la mayoría de los jóvenes están a estas realidades e intereses. Es verdad, John, que muchos jóvenes están al margen y los jóvenes, tú sabes muy bien que los jóvenes urbanos, como el conflicto no les ha pegado tan fuerte, han estado muy distantes de la situación. Pero los jóvenes de los territorios, si bien muchos no les interesa o tienen miedo de alzar su voz, muchos están trabajando tratando de tejer esas nuevas realidades. Muchos de estos jóvenes siguen siendo invisibilizados, es verdad, pero hemos estado preocupados justamente de ver cómo los hacemos visibles, cómo esa acción que ellos vienen construyendo, como yo siempre que cuando hablo con estos grupos, con estos jóvenes que trabajan en construcción de paz, me acuerdo de Blancanieves y los 7 enanitos. Uno de los enanitos era uno que todo el tiempo estaba ahí que era Trabajando. trabajando, el más trabajador. Así son. O sea, todo el tiempo están con un martillo golpeando, 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 golpeando. No se mueve nada, pero siguen golpeando, 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 hasta que por fin la piedra se rompe. Claro. Entonces yo sí siento que hay muchos jóvenes que trabajan en ese tipo de acciones y que siguen creyendo que su trabajo, además de transformarlos a ellos como individuos, individuos políticos, individuos sociales, individuos colectivos, que ese trabajo los transforma a ellos y les genera una autoestima y una capacidad de agencia, que ahorita quiero referirme a eso, una capacidad de agencia, además ayuda a transformar sus comunidades. Es que nosotros hablamos mucho de un concepto, de un término que se llama Agencia Juvenil para la Paz. Agencia para nosotros significa cuando yo pienso hacer algo, pero además lo hago y en ese actuar transformo realidades y me opongo a situaciones negativas, a situaciones violentas, a situaciones eh, que constriñen mi vida. Entonces, la agencia es la capacidad que tienen los individuos de querer actuar, hacerlo transformando no solo su vida, sino la vida de otros y oponiéndose a la violencia y a situaciones adversas. A eso nos referimos cuando hablamos de la capacidad de agencia de los jóvenes. Agencia como quien es capaz de hacer agente de algo, de agenciar, de producir, de construir algo nuevo a través de una acción individual que luego la conecta a una acción colectiva. Perfecto. Ese es un término que en mis primeras lecturas no encontraba traducción al portugués. Pensaba que sería agenda, pero no es lo que quieren decir. Es algo muy complejo, pero al mismo tiempo sencillo de entender, ¿sí? Porque es todo este proceso que nos ha dicho ahora, ¿no? Y me parece que en portugués sería también agencia, porque es el hecho de uno ser agente o agente de algo, ponérselo en trabajo, ¿no? Ponérselo en movilidad, ponérselo de cara, ¿no? Al campo. Uh -huh. Marta, y en este asunto, ¿no? De la construcción de paz, me parece que sería interesante también si pudieras hablar con nosotros algo sobre
las metodologías de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo tú trabajas con las y los jóvenes? Ahí hablando entre investigadores, que somos todos nosotros que estamos aquí asistiendo también, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con los jóvenes, con las y los jóvenes de Colombia, por ejemplo, el tema de la construcción de paz? ¿Qué formas tiene, por ejemplo, de recolección de datos? ¿Cómo accede a estos grupos juveniles? Que si trabajas más con entrevistas, con encuestas, qué tipos de trabajos metodológicos desarrollan ustedes con las y los jóvenes en Colombia. Pues para nosotros, digamos, la apuesta metodológica mejor, mejor para trabajar con los jóvenes es la apuesta metodológica participativa, es decir, donde ellos y nosotros construimos conocimiento conjunto. Sin embargo, debo decirles que esta investigación específicamente sobre Agencia Juvenil para la Paz, donde quisimos recoger y poner al frente de quienes leían nuestro trabajo la voz y la experiencia de los jóvenes, se hizo a través de entrevistas abiertas. Ya no teníamos, lo primero era que no teníamos recursos para poder viajar a los territorios a entrevistarlos. Entonces, además hicimos entrevistas a profundidad telefónicas, en algunos casos por Skype, pero Mucho antes de la pandemia. antes de la pandemia, pero en otros casos ni siquiera pudimos por Skype porque la señal en esos territorios era imposible y nos tocó, deme un teléfono fijo de su casa y yo lo llamo y hacer la entrevista y grabar la entrevista del teléfono para poder después transcribirla. Entonces, para nosotros la mejor estrategia sí es lo participativo, a través de talleres de construcción conjunta. ¿Por qué? Porque es que lo participativo pedagógicamente es más potente. Por un lado, genera información para la investigación, sin duda, pero el intercambio de ideas y las discusiones entre los mismos que participan en la investigación genera cambios en la vida, en la manera de ver las cosas, en la comprensión que tienen sobre los hechos, y eso construye posibilidades y alternativas de acción. O sea, fortalecen a ese individuo como agente, como actor, Sí. participante de su vida, de la vida de otros, y construyen además lazos de afecto y redes. Entonces, para nosotros la mejor opción sí tiene que ser la opción participativa. Lo que pasa es que no siempre tenemos esa posibilidad de hacer un trabajo participativo porque implica tiempo, compromiso del grupo con la investigación, porque la participación sube y baja. Entonces estamos muy animados, pero con el tiempo nos aburre y no, Ujú. sí. Y recursos económicos para mantener esos procesos participativos, esos encuentros, poder tener un encuentro de varias horas y encontrarnos y poder comer algo, tomar algo, conversar, jugar, hacer un taller de construcción de arte, por ejemplo, pero también jugar, hacer juegos que nos permiten, digamos, sí, como acercarnos también como personas y también nos permiten acercarnos a la vida, digamos, y las realidades de cada uno de estos jóvenes. Cuando hicimos el trabajo de acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas jóvenes víctimas del conflicto armado, todo el tiempo hice talleres participativos y esos talleres eran muy impactantes, muy marcantes. Eh, Uno de los talleres fue, por ejemplo, les llevé imágenes de animales, muchos animales, y se los puse en el piso, ahí en el piso. Ah, chao. Claro. Bueno. Y les dije, elija cada uno un animal que represente, que lo represente en lo que ha sido su historia aquí en este territorio en el conflicto armado. Y era muy impresionante cómo, por ejemplo, una chica cogió una cobra y mostró la cobra y dijo, yo no soy eso, pero quisiera serlo.
porque a mí me hicieron mucho daño. Asesinaron a mi papá, torturaron a mi mamá. Yo tenía 7 años y yo me escondí y por eso me salvé. Pero además abusaron sexualmente a mi mamá. Yo quisiera ser esta cobra peligrosa para haber podido defender a mi familia y hoy estoy llena de ira, de rabia, tengo mucha rabia y quisiera poderle hacer daño a todos los que dañaron nuestra vida sin haber nosotros hecho nada. Entonces, además de que me contó la historia de lo que había pasado, además ella sacó toda esa rabia que tenía encima. Ella sacó, hizo como un proceso de reciclar todo ese dolor y lo compartió con 20 jóvenes y adolescentes más. Otros habían sacado un águila, yo quiero ser un águila para volar y ser libre y poder, bueno, ¿sí? Pero entonces esos talleres participativos generan muchas cosas que son muy potentes, que no solamente dan información para la investigación, y la investigadora Marta Lucía llenó la información y hizo un informe muy bonito. No, genera también un proceso social, psicológico y pedagógico, sobre todo en el caso de víctimas del conflicto, excelente. Miren, yo he tenido que hacer uso, yo canto, a mí me gusta cantar y tengo buena voz. He tenido que hacer uso del canto para trabajar con mujeres víctimas del conflicto. Cuando se han puesto a llorar por el dolor de recordar sus historias, les he tenido que cantar y hemos tenido que cantar y he descubierto que la música y la danza en Colombia y en Brasil estoy segura que también Seguramente. recupera inmediatamente el ánimo de vida. Y Ujú. hemos, claro, estas mujeres la mayoría son caribeñas con las que yo estaba trabajando y en un momento de ruptura muy fuerte de dolor, con la música me puse a cantarles, terminamos bailando todas y riéndonos y abrazándonos y muertas de risa y ese dolor que nos estaba quebrando a todas porque estábamos todas con lágrimas, eh, se modificó y pudimos bajar otra vez la tensión y continuar en el trabajo de investigación. Entonces, hacer uso de lo participativo es muy, muy, muy potente, tanto para uno recoger muy buena información, una información de vida muy vital, como para uno generar también lazos de afecto, de solidaridad, de relación y de acción conjunta, porque ahí salen muchas personas que pueden trabajar y ayudarse mutuamente. Es algo gana-gana, porque todos ganan, ¿no? Nadie se lo pierde nada, todos ganan, ¿no? Y me acuerdo, yo soy testigo porque yo he participado de un taller de Marta. Claro, el tema no era el tema de conflicto, obviamente estamos en un seminario de investigadores de juventud y estudiantes del tema de la juventud también. Y me acuerdo que Marta ha hecho con nosotros una actividad con las cuerdas, ¿no? Y al final Marta nos habló, estamos enredados, ¿sí? Y estamos muy enredados porque desde aquel momento hicimos ya muchos trabajos en colaboración, ¿no? Y ojalá sea posible hacernos muchos más trabajos en colaboración, Marta, porque es una, además de ser una gran compañera, investigadora de las juventudes, es una gran amiga también con que y los investigadores de Brasil tienen un cariño enorme, ¿no? De hecho, que para nosotros es un placer, ¿no? Recibirla acá y tener esta verdadera clase donde comparte con nosotros un poco de tu trayectoria de vida y de tus haceres con las y los jóvenes en Colombia, ¿no? Creo que estás conectando al cable de la batería, me Sí, parece. exacto, porque Vale. me empezó a reportar que se está acabando, se consume muy rápido, ¿no? Sí, 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 sí. entonces estoy Bueno, conectando. Marta, estamos ya casi marchándonos hasta el final, porque el Instagram se nos da solamente una hora, ¿no? Tendríamos mucho más que hablar
mucho más, pero me gustaría, que, si posible, si hablaras un poco del observatorio, ¿no? De su constitución, de su composición actual, de las investigaciones que realizan o que recientemente han realizado. Bueno, hablar, por favor, para nosotros un poco del tema del observatorio, que nos parece muy interesante, incluso porque somos un grupo de investigación, ustedes son un observatorio y tenemos mucho que intercambiar también. Bueno, lo primero es que están bienvenidos al Observatorio de Juventud de aquí de la Universidad Javeriana. Estamos en Bogotá, en una universidad privada de los jesuitas, pero es una universidad que siempre ha hecho una opción por las poblaciones más vulnerables, por la vida de los más pobres, tratando de producir transformaciones. Y hay un compromiso específico de la universidad en la construcción de paz. Una de sus metas en el plan de la universidad es aportar a la construcción de paz. Bueno, el observatorio inició en el año 2007 en la universidad con el propósito de transformar las condiciones de vida de las y los jóvenes en Colombia. Nosotros entonces como observatorio tenemos que generar procesos de investigación, de consultoría, de intervención y de opinión pública que permitan que la vida de las y los jóvenes se transforme. Nosotros, si bien hemos hecho investigación, si hemos hecho varias investigaciones, yo diría que el fuerte mayor que hemos tenido nosotros ha sido la participación e incidencia en políticas públicas. No es gratis que estemos en la Facultad de Ciencias Políticas. O sea, desde ahí hemos hecho un trabajo muy fuerte en ciencia política. Desde el observatorio, hemos participado en el diseño de la ley de juventud que está vigente actualmente, las dos leyes de juventud vigentes, y eso ha sido un trabajo de incidencia política, poder poner la voz de los académicos y de los jóvenes en esas leyes. No es que queden las leyes iguales a como lo pensamos, porque eso tiene todo un proceso con los políticos de discusiones, van quitando cosas, van sacando, tirando, y otras quedan, pero bueno, ahí estuvimos. Hemos trabajado mucho también en el seguimiento de políticas públicas de juventud. Somos del Comité de, de Seguimiento de la Política de Juventud de Bogotá. Bogotá es una ciudad que desarrolla muy buenas políticas públicas y hacemos parte de ese comité tanto en la administración anterior como en la actual. En la anterior, en todo el proceso de formulación, y en la actual en el seguimiento. Y hemos trabajado, sin duda, en la formación de jóvenes para el diseño y evaluación participativa de políticas públicas de juventud. Hoy estamos trabajando en 28 municipios del país, 28 municipios de las zonas más conflictivas del país, de las zonas más difíciles del país, y estamos trabajando justamente en la generación de procesos de fortalecimiento institucional para la acción en juventud. Estamos trabajando para que funcionarios públicos y actores sociales de esas comunidades puedan ofrecer las mejores condiciones para la vida juvenil, generando entornos protectores para la vida de los jóvenes, aceptando la participación y acción juvenil y transformando esas creencias que tienen muchas veces las personas funcionarias públicas sobre los jóvenes. Los jóvenes son peligrosos, los jóvenes son vulnerables, los jóvenes están en riesgo, todos consumen drogas o quedan embarazados o embarazadas. Los jóvenes son un peligro para la sociedad, se meten a grupos armados o a economías ilícitas.
Entonces, nuestra función es generar un proceso de formación de funcionarios públicos que permitan la acción con los jóvenes, no la acción sobre los jóvenes. Queremos generar acción con los jóvenes, una alianza jóvenes e instituciones, adultos y jóvenes, porque estamos convencidos que solo desde ahí se puede ir modificando las condiciones que estigmatizan, que marcan, que impiden que la voz de los jóvenes sea una voz conocida, entendida y valorada como una voz válida para... Perfecto. Perfecto, Marta. Estamos ahí a punto de llegar a nuestro límite de horario, ¿no? Quisiera agradecerte demasiado por tu apertura, ¿no? A nosotros, por la aceptación de nuestra invitación. Ha sido un gran aprendizaje, ¿sí? La charla que tuvimos en esta noche. Y ojalá sea posible pronto encontrarnos en presencia, ¿no? Para un gran abrazo. Y bueno, seguimos en trabajo, seguimos en colaboración, seguimos trabajando juntos, porque me parece que ese es un gran aprendizaje de la noche de hoy. Hay que trabajar juntos, hay que estar más cercano a las personas, ¿no? Y eso es también lo que nos hace humanos, ¿no? Eso es lo que nos torna seres humanos, ¿no? Y de hecho quisiera agradecerle mucho, ¿no? Por estar aquí con nosotros, por compartir tanto conocimiento y un trocito de Colombia, obviamente queda en la noche de hoy en Brasil, ¿no? En este ciclo de vivos tuvimos los 7 primeros de 7 compañeros y compañeras investigadores e investigadoras de las juventudes de Brasil, de múltiples regiones de Brasil, y los 3 últimos de otros países de Latinoamérica. Tuvimos 15 días atrás Pablo Omaro de Argentina, hoy acá contigo, y ya dejamos la invitación para en 15 días, nuevamente un miércoles a las 7 de la noche horario de Brasil, Óscar Aguilera de Chile, que nos va a traer el tema de la genealogía de las juventudes en Chile. Así que tuvimos 7 investigadores de Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Tenemos un panorama muy interesante de la temática de las juventudes en Latinoamérica. Obviamente queda mucha cosa para hablar, pero en 10 vivos hemos podido hacer mucha cosa, mucho diálogo, mucha construcción. Y bueno, Marta, así como tú nos has invitado, dejamos otra vez más las puertas escancaradamente abiertas a ti, a tus compañeros ahí del observatorio, de la Javeriana, de Colombia. Sé que Fabián también trabaja ahí contigo, y otros tantos amigos, amigas, investigadores de las células jóvenes de Colombia, para que vengan a Porto Alegre, para que conozcan a nuestra universidad, para que estén también aquí con nosotros, virtual o presencialmente, o los dos, ¿no? Lo importante es trabajarnos juntos para las y los jóvenes, con las y los jóvenes. Y bueno, te paso para tus palabras finales y una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Para finalizar, quisiera contarles que Víctor y un conjunto de profesores, de investigadores brasileños, tenemos una red que se llama Red de Investigadores en Juventud, Rede de Pesquisadores em Juventude. Então, essa rede está fazendo livro muito bom, que vamos seguramente a lançar a outro ano, seguramente segundo semestre, sobre os mundos juvenis. Entonces, queremos que conozcan que vamos a tener ese libro donde ese libro va a estar en portugués y en español, todo el libro. De los 13 textos, 11 son de brasileros, uno de una profesora portuguesa y dos de colombianos, o tres, no, cuatro de colombianos.
Entonces, vamos seguramente a compartir con ustedes ese libro. Y lo último que quisiera decir es que tomara que vocês tenham compreendido minha fala em espanhol. E se não, podemos fazer outra oportunidade para falar em meu ruim português. Não, Marta, Tchau, teu tchau. português é muito bom. Nós que agradecemos a tua presença aqui conosco nessa noite e desejamos, né, que todas as amigas e amigos da Colômbia, né, sigam bem, sigam se cuidando, né, se vacinem, né, porque a pandemia, infelizmente, ainda é uma realidade. Né? Aqui no Brasil nós estamos sofrendo 10 vezes mais que nos outros países, porque não temos, né, uma gestão pública, não temos um presidente da República digno da população, que tome os devidos cuidados com a população brasileira. Então, que todos continuem se cuidando e, mais uma vez, Marta, muito obrigado, né, pela tua generosidade e até uma próxima. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. tchau.